como alguien invencible, como siempre me dijo que en México, o sea, nunca se puede, nunca se cobran estos delitos, que es imposible, que pues él puede soltar dinero y convencer a las autoridades y ya. Y realmente tengo mucho miedo porque sé que es una persona poderosa y que tiene amigos que son influyentes y que tienen mucho dinero. Entonces le hablé a mi mamá para amenazarle, para decirle que o quitaba la denuncia o que me tuviera las consecuencias. ¿Eso dijo la esposa? Sí, eso le dijo la esposa a mi mamá. ¿Y te amenazó con que ella tenía unas películas? Cuando hablé con ella me dijo, yo tengo videos tuyos donde estás con otras niñas y donde estás con mi esposo y los voy a sacar el día del juicio. Encuentro también en mi camino a personas que me dan ese apoyo del que yo necesitaba, ese empuje que yo necesitaba para demandarlo y es así como decido hacerlo. El tema de la violencia familiar creo que es una de las grandes vergüenzas de nuestro país y en Quintana Roo es tremendo. Bueno, esta es solamente una parte de la voz de una de las jovencitas que está siendo entrevistada poco antes de que yo fuera detenida. Les voy a pasar otro capítulo que es muy importante para mí. Después de que fui encarcelada en diciembre y logré salir gracias a la movilización de los medios y de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, en verdad fue un milagro que yo llegara viva a Puebla. Y el milagro tiene mucho que ver con dos cosas fundamentales que para mí son importantes que todos los medios hagan en el mundo, y es tomar muy en serio las amenazas de muerte contra sus reporteros y reporteras. Yo sabía que las amenazas de muerte podrían ser cumplidas en cualquier momento. Tenemos ya muchas historias en las que los muertos o las muertas se convierten en héroes. Tenemos a Ana Politkovskaya en Rusia, tenemos en todos los países a alguien emblemático, y yo la verdad es que no quería ser un emblema, un cadáver emblemático de nadie. Lo que hice desde un principio, a partir de las primeras amenazas, fue justamente sentarme con mi equipo del centro de atención y hacer un listado de a quién había que llamar si algo me sucedía allá afuera, si me balacearan, si me secuestraran, si desaparecía o si algo sucedía en mi contra, todas las llamadas que debían hacer y a quién debían acudir y cómo explicar la historia en caso de que esto sucediera. Mi equipo primero pensó que estaba yo bastante loca, y cuando esto sucedió un año después, fue lo que me salvó la vida, justamente, haber tenido la posibilidad y saber la estrategia de quiénes debían de llamar, incluidos algunos servidores públicos en quienes confiábamos en ese momento a nivel federal, y por supuesto los organismos internacionales. Esto fue lo que le subió el precio a mi cabeza, digamos, y gracias a esta decisión fue que, por ejemplo, la embajadora de España, en el momento en que le llamaron y le dijeron se llevaron a Lidia, se la llevaron unos policías de Puebla, creemos que esto tiene que ver con Kamel Nacif, todavía no sabíamos que el gobernador estaba implicado. La embajadora de España, que conocía muy bien nuestro trabajo, llamó directamente al gobernador y le dijo que ella conocía nuestro trabajo, que me conocía muy bien, que sabía que era una defensora de los derechos humanos y una periodista muy reconocida, y que si yo no llegaba viva a Puebla, España iba a ser un escándalo. Y así como sucedió con la embajadora de España, sucedió con servidores públicos de altos niveles, gente de la Secretaría de Educación y demás, que conocía muy bien lo que hacíamos en el centro de atención o mi trabajo periodístico, y conocía los demonios del Edén, y el gobernador entonces dio la orden eventualmente, después de 20 horas de tortura, que regresara yo viva a Puebla y no me tiraran al mar como estaba planeado originalmente. Unos meses después de que yo salí de la cárcel, mi tarea entonces como reportera era, después de haber sobrevivido, era demostrar que todo lo que yo estaba diciendo era cierto, y no solamente lo que había dicho en mi libro, en mi trabajo periodístico, sino lo que me había sucedido. Era el gran reto de mi vida, de pronto reportar mi propio caso,
viviendo un estrés postraumático brutal, sabiendo que tenía amenazas de muerte sobre mí y que los policías que me habían llevado y me habían torturado me habían advertido claramente que si yo contaba lo que me habían hecho, él lo iba a pagar caro porque ellos estaban protegidos por gente muy poderosa y que yo sabía quiénes eran estos poderosos, efectivamente lo sabía. En el largo viaje de las 20 horas del camino, en el momento en el que los judiciales me insistieron con las armas, en una tortura sistemática que me iban a tirar al agua y que me iba a morir ahogada, yo hubo un momento en el que tuve la claridad de que iba a perder la vida y fue cuando entendí que el trabajo que yo hacía como reportera tenía un valor fundamental y no me arrepentí nunca de haberlo escrito. Pensé que había valido la pena hacerlo y que lo volvería a hacer. Y en ese momento tuve muchísima tranquilidad y me parece que es un elemento que se mantiene dentro de mí desde entonces y que me permite vivir con mucha paz interior. Y creo que en nuestra sociedad actual valoramos muy poco la fuerza espiritual que nos puede dar vivir una vida que respeta nuestros principios éticos y que es congruente con ellos. Cuando yo empecé a reportear mi propio caso, le di la estructura necesaria que le damos como reporteras a cualquier historia y empecé a juntar toda la información. Y cada vez que un colega de cualquier medio me preguntaba algo, encontraba algunas preguntas muy importantes, esenciales, que yo retomaba para yo misma poder investigarlas, o pedía a algunos colegas información muy importante. Hubo una reportera genial, una reportera muy jovencita del Reforma, que logró arrancarle una entrevista fantástica a Kamel Nasif, quien orquestó todo mi arresto y mi tortura. En esta entrevista, Kamel Nasif, prepotente como es, declaró que él estaba muy agradecido con el gobernador de Puebla porque gracias al gobernador yo fui arrestada y que se había portado muy bien con él el gobernador. Y fue gracias a esa entrevista de esta reportera que yo pude empezar a sacar el hilo, ¿no?, de la hebra para poder entender por qué el gobernador de un estado como Puebla se había vinculado con esta red de tratantes de menores, si no aparecía en ninguna de mis investigaciones previas y cuál era su interés. Y bueno, resultó que Kamel Nasif había puesto mucho dinero en la campaña política de Mario Marín y que Mario Marín le debía un favor. Y Kamel Nasif supo cuándo cobrarlo. Lo mismo sucedió con el gobernador de Chiapas. Y les estoy contando esta historia y sucedió en México, pero es una historia que seguramente a ustedes les resultará conocida en Puerto Rico y que resulta muy conocida para Estados Unidos, en muchos de los estados donde los gobernadores le deben mucho dinero a ciertos grupos o a empresarios que tienen algún tipo de vínculo con criminales o con dinero sucio. Esta es parte de la tarea que tenemos como reporteras y reporteros, no es solamente seguir los delitos que cometen los delincuentes, sino también muchas veces los vínculos que tiene el poder formal con el poder criminal, y esa era mi tarea en aquel entonces. En febrero, el 14 de febrero, alguien con sentido del humor, supongo, el Día del Amor y la Amistad, entregó al periódico La Jornada unas llamadas telefónicas justamente a la periodista Blanche Petrich, que es una de las periodistas más reconocidas de México, una de las reporteras más reconocidas de México, y quiero compartir con ustedes una de las grabaciones y la narración que Blanche hace de esto. 14 de febrero fue, mira, ya ni me acordaba. Y yo llegando al periódico, me dicen, oye, pues te llegó esto, así un sobre como este, ¿no? Pues yo lo veía así como medio informal, no tenía ningún remitente, y lo guardé en mi bolsa y se me olvidó durante el día entero, anduve en otras cosas, y cuando llegué a mi casa,
saqué y era un CD, lo puse y bueno. 12 grabaciones del empresario Kamel Nassif. El diario La Jornada publicó en su edición de esta mañana la transcripción de una serie de conversaciones telefónicas. Págale a una mujer en la cárcel para que la viole. Involucran al gobernador de Puebla. Desde que estaba mi amigo el gobernador antes, ahora que chingue a su madre. El tema como se expresan de la preparación de la violación de Lidia en la cárcel es muy consistente con el relato de Lidia en el momento de su detención. Mañana a esta hija de puta le dije a Naked, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre. Son 12 llamadas telefónicas realizadas entre el 16 de diciembre, día de la detención de la periodista, y el 23 o 24 de diciembre, cuando obtuvo su libertad bajo fianza. No tengo la menor idea de quién me lo dejó en el periódico, nunca me he puesto a averiguar porque no me parece lo central. Las conversaciones eran de una crudeza terrible. Pero yo cuando terminé de oír eran conversaciones aparentemente con amigos de él, con otros empresarios, con funcionarios del gobierno de Puebla, con el gobernador de Puebla, con el gobernador de Chiapas. ¿Qué la juez se va a culiar en sale para atrás? ¿Sabes por qué no se puede retractar? 12 grabaciones que sostuvo con diferentes personalidades, una de ellas el propio gobernador del estado de Puebla, Mario Marín. Señor, lo voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Se te abre una ventana inesperada que te permite ver un ámbito que siempre está cerrado, en donde puedes observar los modos, la mecánica, el estilo de la corrupción que siempre estás intuyendo desde fuera, pero que nunca tienes el detalle, ¿no? La vivencia. Y en esas conversaciones grabadas, desde luego ilegalmente, pero grabadas, tienes esa oportunidad de escuchar este modus operandi de esta gente del poder del dinero y del poder político. Ya, la noticia ya agarró nivel nacional, papá. Que agarre nivel nacional, chingado. Ya, qué chingado. Ya estamos en la pachanga, ¿no? Ya estamos en la pachanga. Ándale, Juanito. Ándale, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro, no nos tiembla. Ni nos temblará. No se siente en Dios. Así es, en el poder. Dígame, ¿no le da vergüenza estas conversaciones, señor gobernador? Desde luego que son reprochables a todas luces, condenables, y desde luego que son vergonzosas. Y por eso la desconozco y la rechazo totalmente, porque no corresponde a quien soy. Si usted me dice que el de la grabación que escuchamos no es usted, ¿por qué no ha presentado una denuncia? Bueno, porque no hay un autor. Esta conversación que es totalmente editada. ¿Es editada o es falsa? Bueno, pues no es la mía. ¿Nadie conoce en Puebla a Kamel Nassif? Sí, lo conoce todo el mundo, yo lo conozco. Él es un empresario poblano, tiene inversiones en Puebla. ¿Y es su amigo? Desde luego que no. No puede ser mi amigo alguien que atenta contra la ley o alguien que se expresa así de esta manera y alguien que está es sospechoso de delito contra los niños. Ahí está el vocero, es el trabajo del vocero. Pero es un tema directo del gobierno del Estado, señor. Yo no leo chismes, yo tengo cosas más importantes que atender. Para el gobierno del Estado resultan intrascendentes las grabaciones que se exhiben en un medio de comunicación nacional. Para nosotros es un caso cerrado. A mí me da pena el gobernador, porque lo han puteado. ¿Sabe qué? El gobernador, digo, chinguen a su madre. Él la trae contra los periodistas,
Lo que vimos con la grabación de las conversaciones del empresario Kamel Nasif con diferentes personajes, con el gobernador de Puebla, Mario Marín, y con otros personajes de la política, no hizo sino demostrar lo que la propia Lidia de otras maneras había planteado en sus declaraciones o en su investigación. Y lo que tenemos frente a nosotros es un caso o una situación que involucra lo más importante, que es el abuso en contra de los menores, que es la colusión del interés político con los intereses empresariales, que es la distorsión y la atrofia que ha vivido el régimen político mexicano, que ha permitido ser penetrado, digamos, por el interés particular, que ha llevado a extremos, como el caso de Puebla, en donde un gobernador, para hacerle el favor a un empresario poderoso como es el Rey de la Mezclilla, es capaz de poner al sistema de justicia de Puebla en acción para someter a una periodista en algo que no tiene que ver con la justicia, sino con el escarmiento. Bueno, es una probadita, mañana podrían ver todo el documental completo. Me parece que lo que mi caso permitió visibilizar en México fue eminentemente el abuso sexual de menores, de niños y niñas. En México no se hablaba de turismo sexual infantil, nadie lo estaba haciendo, no había investigaciones formales al respecto, las autoridades no era un delito que persiguieran, los turisteros en todas las zonas turísticas del país, tanto en Cancún como en Guerrero, Acapulco, etcétera, negaban rotundamente la existencia de estos delitos, y a partir de la aparición de Los demonios del Edén, de mi libro y de mi posterior investigación y encarcelamiento, sucedieron cosas muy buenas en el país. Una de ellas fue una cantidad impresionante de gente que salió a marchar a las calles para solicitar y exigir la renuncia del gobernador de Puebla, que por supuesto nunca se dio hasta la fecha. El gobernador, a pesar de todas las pruebas y de haber llevado el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue en su puesto, ha sido protegido por su partido político. Eso no nos extraña mucho, hay muchos países donde sucede, pero sí nos indigna, por supuesto. Sin embargo, la sociedad se dio cuenta no solamente del ocultamiento de este caso, sino de la manera en que se vinculan los poderes para protegerse, incluso a costa de la violación de niños y niñas de diferentes edades, hasta de 5 años. Cambiaron muchas leyes en México, cambiaron leyes eminentemente federales que tienen que ver con la pornografía infantil. Se crearon nuevas estrategias para el abordaje de temas como la trata de menores, se creó una fiscalía nueva que no funciona muy bien todavía, pero que ha abierto la puerta para que la sociedad exija mucho más la transformación del sistema de justicia penal en México. Se comprometieron un grupo de legisladores y legisladoras a exigir no solamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también a gobernadores de diferentes estados a que pasaran leyes en contra de la trata y explotación de mujeres, niñas y niños, y esto se ha logrado. Ya un poco más de la mitad de los estados de la República tienen leyes contra la trata de menores y de mujeres. El sistema de justicia penal de México todavía necesita una transformación de fondo. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que debemos rescatar de esta experiencia periodística y de la persecución de película que hicieron de mí y de las niñas es justamente que fue gracias a la movilización social, no solamente que sobreviví yo, sino que sobrevivieron las niñas, pero también que las autoridades tuvieron que reaccionar. Se evidenció claramente al partido, al PRI, que es el partido al que pertenece el gobernador Marín, como un partido que decidió protegerlo a costa de lo que fuera, y me parece que hubo un costo importante para este partido en términos de la opinión pública. Hubo un momento en el que absolutamente todos los columnistas de opinión de todos los periódicos del país estuvieron escribiendo acerca del Partido Revolucionario Institucional y del gobernador Marín. No hubo un o una columnista
que se tome en serio en México, que no hubiera abordado este tema. A mí me preocupa un poco que se siga centrando el caso en mi historia personal. Es decir, sí entiendo que es poco usual, digamos, que una persona perseguida, torturada, encarcelada por mafiosos de esta categoría, y hablo de categorías en términos criminológicos, no categorías en el buen sentido, persigan a alguien y esta persona siga dando la batalla. Yo no lo hago porque porque considero que soy una heroína, como mucha gente me ha catalogado de heroica, simplemente porque creo que esta es una batalla ética. Y es una batalla ética que nos toca a todos y a todas. Y que yo hice el trabajo que me correspondía, y la segunda parte de él es defender no solamente mi palabra y mi trabajo periodístico, sino también, por supuesto, la palabra y la vida de los niños y las niñas que confiaron en mí. Cuando yo aprendí a hacer periodismo, algunas de mis grandes maestras y maestros alguna vez me dijeron que había que ser objetiva, que no tenía que meter el corazón y comprometerme personalmente en las investigaciones que yo hacía, porque esto podría poner en peligro la veracidad de mis investigaciones, o podría yo tomar parte del asunto. Luego empecé a leer a Kapuczynski, quien dice que eso es un absurdo, que las y los periodistas en realidad tenemos que ser, no podemos dejar de ser ciudadanos, no podemos dejar de ser personas, y que este no es un oficio para cínicos. Quien puede hacer periodismo objetivo y alejarse por completo emocionalmente de las personas a quienes entrevista, no creo que sea buen periodista, en primer lugar, y en segundo lugar creo que nutre alguna forma de cinismo que no le permitirá hacer un buen trabajo. Justamente por eso yo he seguido este caso, no solamente para mi defensa personal, que evidentemente no quería terminar en la cárcel. Gané el caso en el tribunal, el caso que interpusieron en contra mía Kamel Nacif y la red de pederastas, y nunca pudieron probar la difamación, lo que significa que se ratificó el contenido total de mi libro, y siguieron bajo investigación hasta un momento determinado en que el presidente dio la orden de que los dejaran libres de toda culpa a todos estos políticos de diversos partidos vinculados a las redes de pornografía infantil y de explotación sexual. Mi caso llegó hasta la Suprema Corte. Los jueces de la Suprema Corte habíamos precelebrado, porque parecía que 6 habían votado en nuestro favor, y en la segunda ronda de votaciones las 2 mujeres del Tribunal Superior de Justicia se echaron para atrás y perdimos. 4 jueces votaron a favor y las 2 juezas que se echaron para atrás votaron en contra. Una de ellas dijo que sí, efectivamente había sido torturada, pero no tanto, no tan gravemente como para que mis derechos constitucionales se vieran violados. Otro ministro se atrevió a decir que para qué andaba yo de metiche, ¿no?, en la vida privada de los demás, y que cómo era posible que una mujer se atreviera a tratar de desacreditar a un señor gobernador. Mi caso mostró los patrones culturales del sexismo, de la misoginia, de la desigualdad tremenda que hay en nuestro país. Mostró todos los patrones culturales que avalan, fortalecen y defienden sistemáticamente la violación sexual de hombres, mujeres, niñas y niños, en la que estos valores culturales que son protegidos en todos los niveles y particularmente en la política. Me parece que con el tiempo se podrá estudiar el caso, esperemos que ya no sea el caso Lidia Cacho, me encantaría que fuera el caso Gober Precioso o que le llamaran de alguna otra forma el caso Zucarcuri. Jan Zucarcuri, el dueño del hotel de Cancún, está en un penal de alta seguridad, está preso y no saldrá de ahí, ya es muy grande, tiene 70 años, suponemos que no saldrá de ahí nunca porque la sentencia es
aproximadamente 25 años, le darán otra más. No se pueden unir las sentencias en México, pero de cualquier manera no creo que salga de ahí. Para mí esa es la gran lección. Las niñas y los niños que sobrevivieron a este caso y con quienes todavía tengo contacto están transformando su vida, la gran mayoría están en terapia, algunas ya volvieron a la escuela y han celebrado con muchísima alegría, más de la que yo jamás me imaginé, que Jan Sucarcuri esté preso. La promesa que yo les hice al principio cuando estas niñas me contaban sus historias del terror y me preguntaron: si te sigo contando, ¿me prometes que Zúcar nunca va a volver a tocar a ninguna otra niña? Yo le dije: haré todo lo que esté en mis manos para que esto suceda. Y Zúcar está en una prisión de alta seguridad, los demás están libres, pero las niñas siguen celebrando. A mí me parece que mucha gente ve este caso como un caso de un fracaso, y sí, es verdaderamente un fracaso de un país. Es el fracaso del sistema político mexicano para defender a los niños, a las niñas, y para respetar y valorar el buen trabajo periodístico. Pero me parece que es el éxito de un grupo de niñas que se atrevieron a contarle la historia a una reportera que simplemente hizo su trabajo como lo debió haber hecho. Y bueno, esta es la historia que vine a contarles. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. ¿Sigue el gobierno o funcionarios del gobierno auspiciando la red de contrabando infantil? Hasta donde sabemos, se desarticuló en cierta medida el apoyo de algunos gobernadores que se sienten espiados. De hecho, muchos de ellos ya no se atreven a utilizar el teléfono celular para hacer sus llamadas y se tienen que encontrar en persona porque tienen pánico de estar siendo grabados. Sin embargo, sí, las redes de protección indirecta me parece que siguen vivas. Las que sí se desarticularon son las que tienen que ver con la actividad directa en la protección de los pederastas que ya son reconocidos como tales. ¿Está su video en internet? Está parcialmente, me parece que sí, en el sitio de La Jornada estaba subido, pero también en YouTube, pero creo que en partes, ¿no? En capítulos. Pero aquí cuando lo pasen mañana en la Escuela de Derecho, a lo mejor podemos conseguirles algunas copias para mandarlo. Muy bien. ¿De dónde vienen los niños y niñas que son secuestrados por esta red y de pederastas? ¿Todavía está en pie la red en Cancún? ¿Existe en Cancún? Creemos, bueno, ¿de dónde vienen estos niños y niñas? De todo el país, incluso de otros países. Tenemos la certeza de un caso en particular de una niña de Miami. En el documental ustedes podrán escuchar la llamada telefónica entre Kamel Nasif y Sucarcuri, cuando Kamel incluso habla con él en árabe, con la intención de que no se le entienda en libanés, y le pide a una niña que le traiga una niña de Miami y una de El Salvador, y las pide vírgenes, y le pregunta cuánto le va a cobrar por cada una, y él dice que $2,000 por cada quien. Sabemos eso, sabemos que traía niñas de Los Ángeles, niñas de Miami, una niña de Minnesota que nunca pudimos encontrarla a ella ni su nombre real, y niñas de El Salvador. Bueno, vienen de familias de todo tipo, familias muy, muy humildes y de familias de clase media cuyas hijas han desaparecido y después se encontró que estaban vinculadas con esta red. Dice, excelente presentación llena de valentía y compromiso social. ¿Qué nos puede decir del caso de las mujeres de Juárez? Bueno, justamente eso es una tarea muy importante, darle seguimiento al caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Hasta la fecha sabemos de 400 asesinatos de mujeres y niñas que no han sido resueltos en México. Recientemente el gobierno federal en México pagó un dineral a varias revistas y medios nacionales para publicar un dossier especial en el que muestra que prácticamente todos estos feminicidios están resueltos, y curiosamente, bueno, a mí me preocupó mucho este dossier porque yo preguntaba a las organizaciones no gubernamentales si era cierto, porque ellas llevan los casos de las familias de estas niñas asesinadas y ellas me lo negaron, pero no me podían dar argumentos sólidos. Lo que hice fue buscar a las antropólogas forenses de Argentina que fueron contratadas por el gobierno de Chihuahua, y ya tenemos la carta escrita por las antropólogas donde niegan el contenido de este documento
oficial del gobierno federal y puntualmente van analizando fase por fase de toda esta declaración del gobierno federal y es brutal porque lo que nos dicen es que es una mentira monumental. Además, el gobierno federal gastó más de 200 millones de pesos en publicar este documento. ¿Qué se puede hacer para lograr que no se calle la voz de un periodista responsable? Pues lo primero, me parece que lo primero es tener medios donde publicar, evidentemente, porque uno puede ser periodista y si no tiene un medio donde publicar o una radio donde ser escuchado, no tiene mucho sentido nuestro trabajo. Lo segundo es, pues hay una gran responsabilidad de los propietarios de los medios, ¿no? en buscar las investigaciones y en darle protección a las y los reporteros que están haciendo un buen trabajo, ¿no? ¿Cómo cree que se debería cubrir la guerra entre los narcotraficantes hoy día, dado los peligros que enfrentan los periodistas? Hay periódicos que han rehusado cubrir el tema completamente. No, bueno, eso se entiende. Yo tengo varios amigos que han perdido la vida investigando narcotráfico en México. Colombia tuvo logros muy importantes que me parece que tenemos que seguirlos, ¿no? Aprender de ellos y tienen que ver con este trabajo conjunto, es decir, la investigación en grupo. Ahora en Rusia están haciendo también un ejercicio muy interesante después del asesinato de Ana Politkovskaya, un grupo de reporteras, mujeres que estaban también investigando la guerra en Chechnya e investigando la corrupción de Putin y la relación que esto tiene con la provocación de la guerra para el tráfico de armas. Y lo que están haciendo es un grupo de 22 reporteras y reporteros de diferentes lugares y diferentes medios, están haciendo investigaciones conjuntas y tienen un trato en el que una vez que tienen las piezas, cada quien trabaja su pieza, pero comparten la información, la publican como una pieza del periódico y de la radio, pero justo al mismo tiempo todos en bloque. Y esto ha impedido que Putin haga algo al respecto, como hizo. No sé si ustedes lo sepan, pero me parece que es algo importante a contar. El día que mataron a Ana Politkovskaya fue el día del cumpleaños de Vladimir Putin. Y hay una historia que cuenta la editora de Ana, me la